Bloodshot y el nacimiento del antihéroe en la era de los 90. El surgimiento de Bloodshot a principios de los años 90 no fue un evento aislado, sino la respuesta definitiva de la editorial Valiant Comics a una industria que demandaba personajes más complejos y oscuros. Mientras los héroes tradicionales de la Edad de Plata se regían por códigos morales inquebrantables, Bloodshot nació de la amalgama entre la ciencia ficción militar y la tragedia existencial. Este personaje no buscaba la justicia en un sentido abstracto. Era una máquina de matar diseñada por el hombre que, al despertar, se encontraba atrapado en un laberinto de recuerdos falsos y violencia programada. El concepto central de Bloodshot reside en sus nanobots, N, una tecnología experimental inyectada en su torrente sanguíneo que le otorga capacidades de regeneración sobrehumana y control sobre dispositivos electrónicos. Sin embargo, en la narrativa de los 90, este poder no se presentaba como una bendición, sino como el grillete que lo ataba a sus creadores, el proyecto Espíritu Renacido, Project Rising Spirit. Esta premisa transformó al héroe en una víctima de la corporatocracia, estableciendo un tono cínico y paranoico que definiría a gran parte de los antihéroes de esa década. La identidad de Bloodshot, originalmente presentada como la de Angelo Mortali, un antiguo sicario de la mafia, añadía una capa de ambigüedad moral necesaria para el nuevo arquetipo. A diferencia de un Capitán América, Bloodshot no tenía un pasado heroico que recuperar. Su renacimiento estaba cimentado en el crimen y la manipulación. Este origen oscuro permitía a los lectores empatizar con alguien que intentaba ser mejor. No porque fuera intrínsecamente bueno, sino porque estaba harto de ser utilizado como un arma desechable. Uno de los pilares del antihéroe de los 90 era la búsqueda de la verdad a través del rastro de sangre. Para Bloodshot, cada misión de venganza era también una pieza de un rompecabezas mental. El proyecto Espíritu Renacido le había implantado innumerables identidades falsas para asegurar su lealtad, lo que convertía su existencia en una crisis de identidad perpetua. Esta lucha interna resonaba con una generación de lectores que empezaba a cuestionar las verdades absolutas y las instituciones gubernamentales tras el fin de la Guerra Fría. Visualmente, Bloodshot encarnaba la estética extrema de la época. Piel pálida, un círculo rojo en el pecho que recordaba a una herida de bala y una musculatura imponente. Sin embargo, bajo la dirección de artistas como Kevin Van Hook y Don Perlin, el personaje evitaba caer en la caricatura. El enfoque de Valiant era el mundo real con consecuencias, donde la regeneración de Bloodshot dolía y su invulnerabilidad tenía un costo metabólico y mental, alejándolo de la invencibilidad fantástica de otros personajes contemporáneos. La violencia en los cómics de Bloodshot no era gratuita, sino una extensión de su función como herramienta militar. En el panorama de los 90, donde proliferaban personajes como Punisher o Spawn, Bloodshot destacaba por su precisión. Era un profesional del combate que utilizaba su inmortalidad técnica para ejecutar tácticas que serían suicidas para cualquier otro. Esta eficiencia letal lo consolidó como el antihéroe pragmático, alguien que hace lo necesario para sobrevivir, sin detenerse a dar discursos sobre la rectitud. El papel del proyecto Espíritu Renacido como antagonista recurrente subrayaba el tema de la explotación tecnológica. Bloodshot no luchaba contra supervillanos que querían conquistar el mundo, sino contra científicos y ejecutivos que querían controlar su ADN. Este enfoque, biopunk, diferenciaba a Bloodshot de otros antihéroes más urbanos o místicos, situándolo en una vanguardia de ciencia ficción que exploraba los límites de lo humano frente a la inteligencia artificial y la nanotecnología. La relación de Bloodshot con el resto del universo Valiant también fue fundamental para definir su estatus. Sus encuentros con figuras como el Eternal Warrior o Magnus Robot Fighter servían para resaltar su naturaleza anómala. Mientras otros tenían misiones divinas o legados que proteger, Bloodshot era un accidente de la modernidad. Era el recordatorio constante de que el futuro del hombre podría no estar en las estrellas, sino en la manipulación microscópica de nuestra propia sangre para fines bélicos. El concepto de la redención imposible es otro rasgo distintivo del nacimiento del antihéroe que Bloodshot personificó. A medida que avanzaba la serie en los 90, quedaba claro que, incluso si Bloodshot lograba derrocar a sus creadores, nunca volvería a ser normal. Su cuerpo ya no era suyo, sino una propiedad tecnológica. Esta tragedia de ser un hombre atrapado en un hardware biológico le otorgaba una profundidad melancólica que elevaba la serie por encima de los cómics de acción promedio de la época. La narrativa de Bloodshot también jugaba con la idea de la memoria como arma.
Al tener recuerdos de múltiples vidas, familiares, esposas y amigos que nunca existieron realmente, el antihéroe vivía en un estado de duelo constante por personas que nunca conoció. Este tormento psicológico justificaba su brutalidad. Un hombre que no sabe quién es, pero que siente el dolor de 1000 pérdidas, es la definición perfecta del guerrero atormentado que los años 90 idolatraban. A mediados de la década, Bloodshot se convirtió en uno de los títulos más vendidos, demostrando que el público estaba listo para historias donde el protagonista era moralmente gris. La distinción entre héroe y villano se desdibujaba cuando Bloodshot realizaba actos heroicos por motivos puramente egoístas o impulsados por la programación de sus nanobots. Este realismo moral fue una de las mayores contribuciones de Valiant a la evolución del género de superhéroes. El impacto de Bloodshot se extendió más allá de sus propias páginas, influyendo en cómo se diseñaban los personajes de acción en otros medios. La idea del soldado infalible con un pasado borrado se convertiría en un cliché años después, pero en los 90, Bloodshot era la vanguardia del concepto. Su capacidad para piratear sistemas con la mente mientras disparaba ráfagas de ametralladora lo convertía en el puente ideal entre el cine de acción de los 80 y la era digital que comenzaba a asomar. La soledad del antihéroe era otro tema recurrente. Bloodshot rara vez tenía aliados duraderos, pues su propia existencia era un secreto de Estado. Esta autarquía emocional lo hacía fascinante. Era un ejército de un solo hombre que no buscaba la validación de la sociedad. En un mundo de equipos de superhéroes masivos, la figura solitaria y pálida de Bloodshot en la portada de un cómic transmitía una sensación de peligro y autonomía que atraía enormemente a los adolescentes de la época. Incluso cuando la industria del cómic sufrió su crisis a finales de los 90, Bloodshot se mantuvo como un símbolo de la innovación de Valiant. Representaba el éxito de crear una mitología nueva desde cero, sin depender de décadas de continuidad previa. Fue el experimento exitoso de inyectar realismo sucio y ciencia ficción dura en un formato que tradicionalmente se consideraba infantil, ayudando a que el medio del cómic madurara junto con sus lectores. En última instancia, Bloodshot y el nacimiento del antihéroe en los 90 nos enseñaron que el valor de un protagonista no reside en su pureza, sino en su voluntad de ser libre. Bloodshot es el testimonio de un hombre que se rebela contra su propia biología y contra quienes intentan definir su propósito. Hoy, en 2026, seguimos viendo su sombra en cada héroe moderno que cuestiona su origen, recordándonos que, a veces, para salvar tu alma, tienes que aceptar la oscuridad que llevas en las venas.